no hacen el correcto uso de las herramientas. Entonces están ahí, pero a lo mejor eligen las incorrectas. Digo, vos pensando ya en términos de una empresa, de un manejo de caja, ¿no? Cuando vos tenés esto de, bueno, la curva SER ya la cubrimos, las tasas fijas también rindiendo 2 por mes, una cosa así. ¿Qué hace la empresa? Depende del plazo, Igual ¿no? Lo primero es armar el flujo de caja diario, microquirúrgico, bien fino, siempre, ¿no? Ni hablar en este contexto de hiperproductividad interna necesaria para subsistir. Y ahí tenemos 3 capas. La capa 1, le decimos nosotros, es la de 30, 60 días contra las obligaciones corrientes de corto plazo, ¿sí? Proveedores, el SAC, etcétera, etcétera. Ahí obviamente vamos a tasa fija, pierde contra la inflación, hoy todavía le gana al dólar, pero en realidad es estar siempre colocado y bajar cuando necesitas. Es otro mindset, ¿no? Claro, ahí lo que te duele más es la volatilidad, digamos. Claro. Lo que buscas es cero volatilidad. Claro, porque está calzado contra los compromisos asumidos, claro. Entonces ya está, el spread te queda a favor, digamos, ya está calzado. Claro. A partir de ahí tenés la capa 2, 180 días o un año, ejemplo, el impuesto a las ganancias, o sea, tener una ingeniería financiera que pueda afrontar todas esas obligaciones de mediano plazo, hablamos en Argentina, ¿no? Mediano plazo, 6 meses, un año, o alguna indemnización o un SAC, ya lo voy construyendo, calzándola contra la letra directamente. Cuando llega el momento, no hay problema porque ya está todo calzado. O sea, machás fondos. Yo suponete voy a necesitar algo en 9 meses, ya compro la letra de 9 meses y empiezo a acumular desde ahora en esa. Sí, hago toda esa ingeniería. Cuando llega el momento, o sea, uno cuando arranca ya le hace la extrema unción porque sabe que lo va a pagar al fisco, en este caso en el impuesto a las ganancias o en otra cuestión impositiva. Y después la de anticíclica, que lo que hacemos es tener al menos 3 meses de punto de equilibrio económico, que lo venimos construyendo, por cualquier problema, ejemplo el actual, cuando hay caída de ventas y aumento de los costos. Bueno, esa compresión de márgenes, en algunos casos inclusive en terreno negativo, la empresa tiene un anticíclico de 3 meses donde puede tomar de ahí una parte y poder invertir en tecnología, en inteligencia artificial, en medios, en procesos, en asesores, ¿no? Comerciales de las distintas aristas, para poder enfrentar y ganar productividad puertas adentro, ¿no? Que tanto se habla. Bueno, esto haciendo doble clic es bien concreto, ¿no? O sea, y ahí vamos más largo, ¿no? Digo, si vos tomás las finanzas de unas empresas o asesorás a una empresa, lo primero que decís es colchón, asegurate de tener 3 meses de colchón. Sí, primero hay que construir la información financiera para determinar cuál es ese colchón. El punto de equilibrio es la totalidad de los gastos fijos sobre el porcentaje de la contribución marginal de la empresa. Es el punto de equilibrio económico, ¿no? A partir de ahí, como mínimo, 3 meses. Y ahí vamos a una cartera más larga, ¿no? Con ON AAA o AA+, algunos bonos cortitos, ¿sí? Algo de SER, obviamente. O sea, depende si es importador, algo de dólar link. Claro, sí. Cada instrumento cubre el riesgo propio de la compañía. Las restricciones también, en el caso de que sea una empresa que exceda el MULC, que hay algunos instrumentos que no los podría tocar, digamos. Ejemplo, CDR no puede, claro. Todavía esas restricciones están, sí. Hay que tenerlo mucho en cuenta eso porque todavía hay muchas restricciones, la 7340, que también anda dando vueltas para las personas jurídicas todavía, así que está bueno ese laburo. Pero ¿por qué cuándo van a sacar esta restricción? Y sí, la 7340 quedó, nunca salió para personas jurídicas. Tal cual. No, bueno, no importa. ¿Para qué tal? Bueno. Y mucho subsoberano también colocamos en esa cartera anticíclica de largo plazo. Cuando digo anticíclico, no es para decir, bueno, lo aplico a gastos corrientes, no llego al 931, o sea, o a pagar los sueldos, sino la idea es invertir, ¿sí? Para pasar a verde y mejorar el flujo. Claro. ¿Se entiende? Sí, claro. Ok, bueno, esa es la importancia, digo, justamente de tener un buen asesoramiento que, o sea, no es acumulo cosas, sino creo que gran parte de eso es trabajar con el cliente para entender cuáles son las necesidades y para dar una respuesta en ese sentido. O sea, uno de los principales puntos es uno del mercado financiero. Hay un montón de cosas que puedes hacer en el mercado financiero. Por eso lo que importa es que uno, como asesor, tenga presente
las necesidades del cliente para darle esas herramientas. Una de las cosas que pasa es que muchas veces, sobre todo los inversores más novatos, no hacen el correcto uso de las herramientas. Entonces están ahí, pero a lo mejor eligen las incorrectas. De hecho, la otra vez estaba viendo un informecito que había hecho Ualá, que analizaba qué querían los argentinos y cómo invertían los argentinos. Y una de las cosas era, claro, lo que más buscaban era rendimiento en dólares y lo que más tenían era plazo fijo en pesos, por ejemplo, ¿no? Entonces vos decís, claramente no estás poniendo la solución al problema que tenés, digamos. Hay una falta de instrucción financiera, ¿no? Sí, otra cosa que sucede mucho también que vemos día a día con clientes es que para plazos cortos generalmente por una cuestión de desconocimiento buscan mucho equity, buscan mucho CDR, claro. Y por ahí uno tiene que entender que la renta variable es un activo que está más pensado al mediano o largo plazo, ¿no? Claro. Ahí vemos también, lo ven al CDR como una forma de dolarizarse, pero bueno, también hay que entender que es un activo volátil y que requiere un horizonte mediano o largo. Claro, sí, ¿a qué costo? Si todo lo que querés es dolarizarte, estás pagando una volatilidad absolutamente. Sí, medio que nos malacostumbramos muchos años donde el tipo de cambio fue siempre para arriba y de repente ese tipo de cambio que iba siempre para arriba medio que te ayudaba o te morigeraba las malas decisiones que tomaba al elegir malas empresas, digamos, como el tipo de cambio iba siempre para arriba, decía, bueno, los CDR claro. en pesos estoy ganando un montón, sí, pero fíjate la volatilidad de lo que estás comprando. Claro. Digo, con este contexto de dólar más calmo, que incluso está perdiendo con el resto de las variables, mucha gente se dio cuenta, che, mirá estas acciones que tengo en la cartera, que la verdad que ni siquiera estoy convencido, no sé por qué lo compré, o sea, día a día nos llegan clientes a veces con cartera así, entonces algo que es muy importante, entender el riesgo de lo que estás comprando, o sea, qué hay atrás de eso y no solamente pensarlo como que estoy comprando dólares y bueno, me saco los pesos y listo. Claro. Sí, pasaba mucho, con el tema inventario, ¿no? En el modelo anterior era inventario hasta el techo y supuestamente te salvaba. Claro. Y hoy por hoy obviamente te hunde porque te saca liquidez y tenés que rotar mucho más. Entonces, bueno, equilibrar entre el inventario y esta ingeniería financiera que nombrábamos antes, ¿no? Vos dijiste que tenías también un portafolio local. Sí. No sé si hay una plaquita de eso. Sí, hay una placa. Aclaro que no es recomendación de compra, solamente una descripción técnica, visión. ¿No? Ok. Esta es la plaquita de activos locales. Bono CERD. Por eso, en la cartera de mediano plazo, si bien tiene un rendimiento de inflación menos X puntos, 2 o 3 puntos, está por arriba de la tasa fija del mismo plazo. Después sí ya hay que ir, como decía Marcelo, más largo para tener CER, o sea, inflación más 3, 4, 5 puntos. Después, como ya dije, el subsoberano 2035 de Córdoba. Bueno, el bono soberano del 2041 o el 38 también. Esto es un ejemplo, ¿no? Transenerg subió bastante. Bueno, salió, ¿no? La oferta de compra. Parece que el grupo Geneia. Edison y Geneia se lo quedaron. Que el grupo, entiendo que es de los mismos socios de Inverlat, que son los dueños de Habana. O sea, que hay como es un consorcio de empresas que son y que ofrecieron bastante más de lo que, digamos, del market cap que vale la evaluación que tiene el Estado. Bueno, y Pampa Energía YPF, estuvo Marín en la Expo EFI, de paso contamos. Y los fundamentos, como dijo Caputo, 350.000 millones de dólares en los próximos 10 años en energía, en petróleo y gas. Y bueno, ahí está, ¿no? Pampa Energía y YPF, fundamentos muy fuertes, sólidos. Energía y utilities. Sí. Vos también, digo, ¿no? ¿Otra vez tenías un portafolio? Sí, de CDRs. Así es. Bueno, mirá, es un ejemplo. XLF. Sí, justo. XLF, claro, que también tiene el fondo de Warren Buffett, del oráculo. Visa, tiene JP Morgan, bueno, tiene los top 5, hablo, ¿no? Después está diversificado en todo el sistema financiero americano. Bueno, el SPY, como para, digamos, sopesar y que sea más conservador, bien diversificado. El triple Q, sin la C, o sea, el de Estados Unidos, que ahí levanta toda la parte tecnológica. Y bueno, AT&T, que mejoró su ratio de endeudamiento, que venía complicado, el balance superó expectativas y la tendencia parece positiva. Entonces, bueno, es una opción también a tener en cuenta. Y, bueno, AT&T, el único activo individual del portafolio. Y después agregue Nu, como dije, Microsoft también por los fundamentos, ¿no? Viene creciendo fuertemente, ha bajado y bueno, es como decíamos antes, una oportunidad de compra. Tiene la alianza con OpenAI también, el 49%.
Azur también, bueno, viene funcionando muy bien. Y bueno, y después un banco, que es el número 1 del mundo, JP Morgan también. JP Morgan. Pero el banco número 1 del mundo es ICBC, disculpame. El segundo, perdón, el segundo más grande. Perdón, no quisimos meter. Se puso bravo. Está bien, me gusta la actitud, me gusta. ¿Dónde lo podemos comprar? ¿Está en algún índice? ¿Cuál es el ticker? Pero espera en Londres, ¿no? No espera en Estados Unidos. Si quiere comprar ICBC. En Hong Kong seguro. Claro. Si querés ahí, bueno, compartimos el QQQ como CDR, digamos, entre el S&P y el QQQ, por ahí nos gusta más un poco el Nasdaq. Claro. Y bueno, también compartimos el EWZ Brasil, que si vos lo mirás es curioso, porque contra el pico del 2007 recién está casi empatando, digamos. O sea, bajó en su momento. Estuvo abajo mucho tiempo, fue una gran promesa porque Brasil parecía que arrancaba y no arrancaba nunca. Finalmente arrancó y todavía le vemos recorrido a Brasil, así que nos sigue gustando como mercado, por lo menos como agregado, digamos, ¿no? Es uno de los ganadores un poco con el conflicto, ¿no? Arrancó el conflicto en Irán y un poco el mercado se asustó y bajaron todos los emergentes, pero después un poco el mercado diferenció cuáles son los países que son exportadores netos de commodities, y en eso se recuperó muy fuerte. Claro. el EWZ. Le cuestan los $40, pero se recuperó fuerte. Sí, en la macro también, digamos, bueno, Brasil recuperó el crecimiento los últimos años, por ahí Lula, que parecía el cuco, terminó mejor que Bolsonaro, mejoró un poco. El mandato también. Sí, también. El primer par de mandatos de Lula también parecía, y te fijás, el mercado creció. Y bueno, de alguna manera también fiscalmente está más sólido que cuando estaba Bolsonaro, no tan sólido como fueron sus mandatos anteriores, pero está mucho mejor, digamos, y también quizás hoy con la tasa de interés un poco alta, tratando de controlar la inflación, pero eso de alguna manera te marca un sendero sólido para adelante, donde la rentabilidad en general del mercado está bien acorde, digamos, ¿no? Perdón, antes quería agregar algo de la parte fiscal. Sí. Lo que hacemos también es distribuir la cartera, parte del anticíclico, a los accionistas directamente por caja de valores, y pasan a estar exentos esos instrumentos de esa rentabilidad en el año, ¿no? O sea, la empresa tiene el portfolio y hace una distribución de dividendos directamente por caja de valores sin costo y pasa a los accionistas. O sea, dividiendo en especie. Claro, directamente contra los nominales, contra los instrumentos, y esa es una estrategia fiscal eficiente para... Obviamente la empresa paga por teoría del balance, por todas las rentas que tienen, en cambio el accionista no, y bueno, eso también pasa a ser mucho más eficiente. Interesante. Bueno, justo a vos te iba a hablar, Diego, a vos. Porque estuvimos siempre de este lado, ¿no? Siempre del lado de la inversión. Hablamos de pymes, hablamos del manejo de caja, etcétera. Pero también, súper importante, las pymes muchas veces tienen que cubrir financiamiento, a lo mejor como estrategia. A veces necesitan el capital, a veces como estrategia. En este momento, donde tenés tasas de cauciones apenas arriba de 20, digamos, ¿no? Entonces, ¿Cómo es tu opinión de cómo manejar eso? Bueno, ahí lo que hay que armar es justamente una red de financiamiento muy sólida, fuerte. Cuando nosotros le llamamos el desembarco, arrancamos en la empresa, usan 1 o 2 bancos solamente, no operan en el mercado de capitales o algo muy esporádico, ¿no? Como estrategia o metodología de financiamiento. Entonces, lo que hay que hacer es aperturar el número de bancos, porque al atomizar el riesgo te sube tu capacidad de apalancamiento para poder invertir, por ejemplo, en una nave nueva, en una maquinaria, en un camión, en tecnología, en IA. Calificar en sociedades de garantías recíprocas también para el segmento avalado, de los 3 segmentos del avalado. La SGR emite un aval y puedo ir al banco o directamente, por ejemplo, avalar un descuento de cheque de terceros o propio, algo que no se puede hacer obviamente por la ley de cheques en el sistema tradicional, emitir un pagaré bursátil propio. Déjame hacerte una pregunta, antes de avanzar. Las SGR para avalarme, para avalar a la empresa, ¿me piden una prenda, una garantía, algo, o contra qué va el aval? Sí, puede ser contra una fianza personal, o bueno, si es una inversión de muy largo plazo y muy abultada, muy grande, pide una contragarantía real o prendaria. Por ejemplo, tengo una camioneta que está libre de prenda, la puedo prendar, o una maquinaria que ya la terminé de pagar,
la puedo prender. Entonces tengo esa contragarantía y el aforo es menor a lo que pide un banco, por ejemplo, ¿no? Okay. El aforo. Okay. Entonces puedo obtener mayor financiamiento. O sea, vale más por el mismo bien, claro, tengo mayor línea que contra un banco. La SGR solo emite el aval, no presta dinero, lo explicamos, pero con ese voucher, ese aval, esa resolución, puedo ir al mercado de capitales, al segmento avalado y emitir un pagaré propio. Puedo fabricar mi propio crédito a mediano plazo, a 180 días o un año. Digo donde hay mercado, la normativa dice 3 años, pero el mercado está en ese plazo, hoy por hoy, por lo menos. O bien ir a una ON PYME, ¿no? O sea, me califica la SGR y emitir una ON a 2 años, por ejemplo, y calzarlo con mi flujo de fondos, que hablamos al comienzo, con la necesidad operativa de fondos, bien, digamos, trabajado y diseñado, como lo requiere la inversión de la empresa, ¿sí? Y el capital de trabajo. La línea entre emitir un cheque y emitir un pagaré está en el tiempo, ¿no? Claro. Es que es hasta un año cheque, más de un año pagaré. Exacto. ¿Y la línea entre un pagaré y una ON también es tiempo o es monto? Es monto, sí, es monto, y bueno, es como que también me da publicidad, entre comillas, en el mercado de capitales, porque quiere decir que estoy ordenado internamente, que estoy haciendo la tarea interna, la planificación financiera justamente, y las, digamos, ahí interviene el colocador, la parte legales y el organizador también. Entonces, bueno, es como que hay un control cruzado y la SGR que me avala, ¿no? Ni hablar. O puedo sindicarla, cuando es un monto muy grande, puedo tener más de una SGR avalando una porción de la ON. Pensemos en empresas chicas, digamos. ¿Desde qué monto puede una pyme emitir una ON? Y para que sea atractivo, normalmente arriba de 500 millones, pero uno puede emitir, yo me iría al cheque propio, sí, montos chicos, o pagaré bursátil, y arriba de 500 millones sí podría ir a una ON, ¿no? Una ON chica, pero es para empezar a caminar, digamos, ¿no? En el mercado de capitales, de menor a mayor, siempre. Claro. Y digamos, más allá del financiamiento como estrategia, bueno, no sé si ustedes también asesoran pymes, en este momento de tasas bajas, ¿están aprovechando para apalancarse una caución? Es un buen momento, yo creo, en cuanto a las tasas. Capaz que hoy muchas empresas, por este bajón que ha tenido la actividad, capaz que no están tan interesadas o entusiasmadas en decir, bueno, tomo crédito para comprar mercadería o para comprar una máquina nueva, porque capaz que está vendiendo poco y está justo y está apretado. Pero creo que estos niveles de tasa de mantenerse son muy, pero muy interesantes, y si empezamos a ver un rebote de la actividad, seguramente va a haber mucha fluidez, me parece, en el mercado. Claro. No solamente el crédito bancario, sino todo lo que es el financiamiento PYME a través del mercado de capitales. Yo estoy fuera de ese mercado, no lo sigo, ayúdenme. Así como las tasas cortas son tan bajas ahora en pesos, un cheque a 6 meses o un pagaré a un año y pico, digamos, ¿qué tasa puede recibir una empresa? Por ejemplo, en dólares, si tiene calzado el flujo porque factura en dólares, estamos hablando, eso se construye, ¿no? En el momento, se van buscando las puntas, pero estamos hablando de entre 6 y 7 puntos, datos reales, ¿no? De emisiones reales. ¿6-7%? Sí, anual. ¿En dólares? Sí. Casi que también estamos con los bonos del tesoro. Y son competitivas, sí. Obviamente hay que trabajar, buscar a la novia, pero se puede construir y salen las operaciones. De un lado está, por ejemplo, un importador que tiene riesgo de deuda en dólares, y del otro lado está el que necesita el financiamiento y tiene calzado el flujo. Claro. Y ahí unís puntas y bueno, eso en 48 horas... por el panel digital PYME, claro, uno puede emitirlo y sale en 48 horas. Sobre todo fondos, ¿no? Te compran esos. Sí, fondos institucionales, los alfa, por ejemplo, para que no me reten. Pero Alfa Pymes. Alfa Pymes. Cualquier fondo o directamente otra pyme que está necesitando, digamos, justamente bajar ese riesgo de deuda en dólares, claro. Entonces ahí machea. Claro, aparte de Alfa Pymes, es del banco más grande del mundo. Sí, el número 1. Cuidado, Y dejó segundo a JP Morgan, así que... Bueno, ok. Y yo respondí solo tasa en dólares. ¿Es posible conseguir financiamiento en pesos a más de un año, digamos? Sí, sale normalmente TAMAR, que es la de plazo fijo mayores a millones de pesos, más 4 puntos, 4,5, 5.
No está mal. muy potable. No está mal. Por parte Tamar hoy está 20, Sí, está? bajó. 25, 24, 25. 24, entonces. 25. Sí, es una herramienta muy interesante. Realmente lo que tiene es muy poca penetración, creo yo, todavía por parte de empresas, Claro. la pata de financiamiento. Y también porque el contexto de los últimos años no ha sido bueno realmente a nivel tasas, ni hablar el año pasado que veníamos con tasas muy altas, pero una vez que, o al menos si la macro se sigue normalizando y las tasas empiezan a ser más razonables, que las pymes y las empresas puedan acceder al mercado de capitales no solo para invertir, sino también para financiarse, es espectacular. Lo que sí necesitamos es un sendero de estabilidad y tasas razonables, claro, ¿no? Sí, claro. Porque, bueno, por supuesto, obviamente, estructurar operaciones de esa manera te permite acceder a tasas mucho más competitivas que las tasas bancarias.